No es posible que el ciudadano no entienda su texto, no entienda su sentencia. Tienen que acudir a una persona que domine, que conozca este lenguaje para que los pueda, entre comillas, traducir lo que dice. Si está escrito en español, debe entenderse, ¿no? Ellos piensan que mientras más complejo escriban, se ven más profesional. Y eso no es así. La percepción que tienen es que soy un intelectual porque escribo complejo. No nos enfrasquemos únicamente en lectura del derecho, sino también vayamos un poquito más allá. Es importante también para saber redactar, ser un buen lector. ¿Has conocido abogados que escriban bien y a quien no les tengas que hacer ninguna corrección? Sí, hasta la actualidad, uno. ¡Uno! Uno. Madre mía, Sí. a lo largo de todos estos años de experiencia, ¿no has conocido un caso similar? No. Es una rara avis. Sí, exacto. No hubiese conocido a esta persona que ha sido más o menos reciente, me hubiese dicho que ningún abogado escribe bien. La misma, el mismo. Lo que se debe hacer es reemplazar por un pronombre o reemplazar por un demostrativo. Este documento, esta jurisprudencia, en lugar de la misma. Colocar punto seguido y... Punto seguido, exacto. No recomiendo los romanos, sino los romanitos. Son como los romanos en minúscula. A mí me parece más elegante. Claro, sí. Tú has puesto un punto luego de ese romanito. Y si yo le pongo un punto y un guión... No, punto y guión no existe. Pero si quiero mejorar mi sintaxis... Ahí es algo que se debe trabajar un poco más. ¿Leer tu texto en voz alta? Sí, parece una muy buena práctica. Vamos a hacer docencia en estos minutos aquí en el EPE. Alejandra, bienvenida a la Tribuna de Entrevistas. Muchas gracias por la invitación. Eres correctora de estilo en la Corte Suprema ya más de 5 años. Exacto. ¿Cómo podrías sintetizar esa experiencia corrigiendo a jueces supremos de nuestra Corte Suprema del Perú? Sí, para mí es un honor estar en la Corte Suprema, contribuir mis conocimientos, ¿no? Es a veces amor y odio también por justamente lo que menciona, los errores y los horrores que se plasman en los documentos, pero sí, para mí es una experiencia bastante fructífera. He aprendido un montón del conocimiento de los abogados. Creo que ha sido un aprendizaje mutuo. Ellos han aprendido de mí, yo he aprendido de ellos. Entonces, ya no me veo en otro campo que no sea el ámbito jurídico. Correcto. Y hay que mencionar también que Alejandra va a ser docente en el curso especialista y asistente en el módulo penal que organiza el EP Pasión por el Derecho. Bueno, vamos a hacer de esta conversación bastante práctica, operativa, y vamos a poner ejemplos. Aquí tengo entre manos el primer ejemplo. Séptimo, Alejandra. Esto es una resolución emitida por el Poder Judicial. Séptimo con tilde. Séptimo. ¿Qué está mal aquí? En realidad, aquí hay que hacer una precisión. Lo que sucede es que muchas personas se preguntan cómo es la escritura correcta, ¿es séptimo o séptimo con P? Hay muchas preguntas sobre eso y a lo largo de mi experiencia, que ya has mencionado que son más de 5 años, me suelen preguntar constantemente, o a veces ellos piensan que están equivocados, me dicen, no sé si está bien séptimo o séptimo. Entonces aquí vamos a acabar ahí con la duda. Hay que precisar que la Real Academia Española acepta ambas versiones, tanto séptimo como séptimo con P. Pero si es que se quiere mayor formalidad, se podría usar séptimo. Con P. Pero, sí, con P, para mayor formalidad. Pero ambos son válidos. Entonces, actualmente ya un lenguaje mucho más moderno, ¿no? Se podría usar séptimo. Entonces, dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Se podría usar uno u otro, pero siempre de manera uniforme. Ya, para poder colocar el séptimo fundamento con P. Ahora, yo veo que además de colocar séptimo sin P, esto está subrayado, ¿no? ¿Es recomendable subrayar el número del fundamento o el fundamento? Es incorrecto, es un error muy frecuente eso del subrayado en los documentos judiciales. Pero alguien te podría decir, ¿en qué afecta si lo subrayo? Estilísticamente afecta, a la vista afecta. O sea, alguien al que lector. sabe, ¿qué podría pensar si ve séptimo subrayado? En negrita, en mayúscula, entre comillas. Y en cursiva. Además. Y en cursiva. Sí. Y le subo 2 puntos más, claro, de tamaño de letra. Sí. Para mí sería garrafal, una persona que conoce de estilística de los documentos, también conoce las reglas, porque es parte de la regla de la RAE. ¿Qué es lo que recomienda la RAE para resaltar? Si yo quiero resaltar algunas partes del texto,
o algunos títulos, subtítulos, lo que recomienda es siempre la negrita. No el subrayado, el subrayado no se recomienda para nada. Eso no se debería subrayar nunca. En casos excepcionales podría usarse mayúscula, ¿no? Tenemos algunos formatos que requieren mayúscula para darle especial atención a esas partes, pero nunca se debería usar. Entonces, la cursiva no se usa. La cursiva tiene su propio uso que no es para resaltar. Entonces, tampoco de las comillas, ¿no? Las comillas también tienen sus propios usos, no es tampoco para resaltar. Entonces hay que saber usar, y la parte ortotipográfica es necesario para la parte estilística de los documentos. Eso es la parte ortotipográfica, es la parte estética. Exacto, es la parte estética, la parte de Claro. cómo se ve el documento, porque no es solamente importante el fondo del texto, sino también la forma, cómo se presenta. Correcto, correcto. Es decir, es diferente, es distinto, tú sabrás darme tus apreciaciones, Alejandra, que yo presente a lo mejor una carilla impecable, ordenado, ¿no? Minimalista, ya que está muy de moda ese término, ¿no? Con los márgenes apropiados, sin abusar de las mayúsculas, nada sobrecargado que pueda herir la vista, ¿no? A que presente pues esa misma carilla con abuso de mayúsculas, negrita, cursiva, comillas, comillones españoles, Sí. ¿no? ¿Se usan las comillas españolas? ¿Es recomendable? En ¿Qué son las comillas españolas? Yo las voy a dibujar. Es esto de aquí, ¿no? Sí, ¿Podríamos, por favor, sí. explicarlos con la pizarra? Porque a lo mejor estamos hablando en otro idioma y no nos están comprendiendo. Sí, a ver, voy a explicar. Tenemos 3 tipos de comillas, Ok, ¿ya? Tenemos primero las comillas españolas, ¿no? correcto. Las Sí. comillas españolas, o también denominadas comillas angulares, que son lo Angulares. mismo. Ya, tenemos también por otro lado las comillas inglesas, que son las comunes acá en el país, ¿no? Las comillas inglesas y las comillas simples, que son para algunos usos particulares. Ya. Si quiero jerarquizar, puedo usar las 3 comillas. Si es que quiero jerarquizar la cita, de repente tengo cita tras cita, puedo Ya. usar las 3 comillas. Pero ¿qué es lo que se recomienda para el Poder Judicial? Debemos usar las comillas inglesas, pese a que está en inglés, ¿no? Porque son comillas inglesas. La RAE recomienda para sus documentos las comillas angulares o españolas. ¿Por qué? Porque dice, si estamos escribiendo en español, debemos usar las comillas españolas. Pero al menos en el Poder Judicial, en la guía del lenguaje claro del Poder Judicial, menciona y se recomienda el uso de las comillas inglesas. Estas son las comillas inglesas. Pero en ningún caso, y permíteme, en ningún caso podemos usar ambas comillas en un mismo texto. No, sí se puede. ¿Se puede? Se puede. Hay una jerarquía. ¿Qué pasa si es ¿Y que la estética? no, en ese caso... ¿O es un tema ya muy personal? Mío? No, al contrario, está normado. Ajá. Esto, si es que yo tengo una jerarquía, por ejemplo, yo tengo una cita, ¿Ya? pero dentro de esta cita yo tengo otra ya. cita, tengo Correcto. otra cita. Entonces, ¿qué pasa? No puedo usar las mismas comillas para encerrar otra cita. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la normativa? Uso las comillas angulares. Salvo en esos casos puedo usar las comillas angulares, pero en el resto no. Preferiblemente siempre este. Y salvo que de repente quiero resaltar alguna palabra, quiero darle un sentido irónico, uso las comillas simples. Puede haber esos casos de jerarquía de cita tras cita y de repente quiero resaltar dentro de la cita una palabra, uso las 3 comillas. Pero si es que voy a usar para citas simples, siempre las comillas inglesas, nada más. Ahora, alguien podría pensar a estas alturas de la conversación, ¿no? Pero vamos, igual se está entendiendo el mensaje, ¿no? Igual se está entendiendo, lo entiende mi interlocutor. ¿En qué beneficia una redacción impecable? En muchos aspectos. Primero, porque vamos a tener un lenguaje mucho más claro, porque al no respetar ciertas normativas, también como profesionales, nos vamos a ver mal vistos, ¿no? Porque imagínense las personas que sí conocen de un poco de normativa, y en el campo del derecho es importante que se conozca la normativa, porque es el campo de las letras, ¿no? De repente dirían eso algunas personas que pertenecen a las matemáticas, otros rubros, pero el derecho es importante porque trabajan con las letras y es importante que conozcan la normativa. Entonces, si es que no respetaran o les diera igual, no están respetando la norma, no tanto por el sentido, porque como les dije, no solamente importa no solamente importa el fondo, sino también la forma de cómo presento, porque
Si es que presento de manera estética, de manera amigable, hago que el lector tenga esas ganas de leer esos textos. ¿Qué pasa si es que yo lo presento en párrafos en sábano, todo recargado? A una persona no le provoca leer, o a la primera lectura no le entiende. ¿No? Tienes que darle una segunda lectura, una tercera lectura. Eso Entonces, es un buen punto. ¿Qué pasa cuando alguien tiene que darle una segunda o una tercera lectura a un texto? lamentablemente no se ha logrado la comunicación efectiva. Hay un fracaso comunicativo. Imagínense, los textos deben entenderse a la primera lectura. Eso es eso debería quedar siempre claro. Correcto. Y para que se entiendan a la primera lectura, ¿cuál es la recomendación clave que los abogados y abogadas deben seguir y deben poner en práctica? Siempre lo que se recomienda para que se entienda el texto, escribir párrafos cortos. Y siempre tratar de subtitular las ideas. Si paso a otra idea, pongo otro subtítulo, uso también las viñetas, ¿no? Entonces uso de repente algunos cuadros si es necesario, porque muchas personas se matan explicando en texto algo que podrían explicarlo mucho más sencillo en un cuadro. Entonces hay que saber más o menos de qué manera estructurar los textos para que ese lenguaje sea mucho más accesible a las personas. A ver, esto ya es algo muy personal, ¿no? Cuando yo veo un texto que a lo mejor tiene ideas cruzadas, no tiene frase corta, en fin, eso a mí me provoca una percepción sobre el profesional que ha escrito eso, ¿no? Claro. O sea, yo no sé si es un prejuicio, ya me sabrás decir tú, Alejandra. Esa persona le cuesta mucho organizar sus ideas. Eso es lo primero que yo pienso. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Compartes esta apreciación? ¿Eso ocurre? Claro, a grosso modo sí, ¿no? Yo tendría de repente una mala concepción de esa persona, sí. Pero también hay muchos factores que por qué se presentan los documentos de esa manera. Eso ya son los factores extralingüísticos. ¿Ya? Que al margen de repente de la persona, de cómo de repente si tiene riqueza léxica, si enlaza bien las oraciones, si forma bien los párrafos, a veces también hay que tener en cuenta que en el ámbito judicial las personas trabajan corriendo. Entonces hay mucha presión. Al haber esa presión, lamentablemente no se toman el tiempo de parafrasear, de citar correctamente, de analizar bien buscar bien cómo van a citar o de qué manera presentar su cita de manera sintética. A veces por la premura también citan y ponen todo en bloque. No debería ser así, como le comenté, parece un borrador, parece algo no culminado, pero a veces por el apuro también entiendo que salen los documentos de esa manera. Por eso es importante que haya un filtro y nosotros somos el filtro, al menos en el Poder Judicial. Eso cuando se trata de sentencias o resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales. Cuando se trata de un artículo académico. Ya, claro, el artículo académico es mucho más, demanda más tiempo de poder prepararlo, uno lo prepara con mucha anticipación, a diferencia de repente algunos documentos que salen al momento, incluso el mismo día. Entonces, los artículos sí deben ser mucho más cuidadosos y respetando siempre las normas, dependiendo de qué formato se va a usar. Por ejemplo, si es que se usa APA 7, que es lo último, entonces hay que respetar y eso sí hay que ser muy minuciosos cuando se redacten textos académicos, porque es algo que se va a usar y se va a colgar en diferentes plataformas que pueden llegar incluso a nivel internacional. Hablemos de los típicos errores. A ver, esto yo lo encuentro en muchos documentos, la misma, el mismo, ¿no? ¿En qué casos has ubicado errores como estos? ¿Y de qué manera uno puede solucionarlos al momento de escribir? Ya. ¿De qué manera uno puede tomar distancia de su texto para poder examinarlo sin estar imbuido en él, ¿no? Sí, esta palabra que mencionas es justamente, tiene un valor anafórico. ¿Qué es eso? Es un referente de algo que ya se ha mencionado anteriormente. Yeah. Entonces, estas palabras en el ámbito jurídico lamentablemente se usan en demasía. Ya se abusa de este recurso porque de repente no se sabe usar adecuadamente los pronombres o algunos demostrativos que permiten reemplazar esta palabra. Yeah. La Real Academia desaconseja, no recomienda este uso, ¿no? Incluso la Fundeo, que es una página bastante confiable que va de la mano con la RAE, ¿no? Tampoco nos lo aconseja. ¿Qué es lo que se debe hacer? Reemplazar por un pronombre o reemplazar por un demostrativo. Este documento, esta jurisprudencia en lugar de la misma. Ok, ¿no? Colocar punto seguido y... Punto seguido, exacto. Y eso justamente me permite también hacer que las oraciones
sean cortas, Sí. los párrafos por ende sean también cortos, ¿no? Ujú. Ajá, Vale, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Para muestra un botón. ujú, La ley 32.108 que modificó el delito de organización criminal, eso es reciente. sí, Previsto en el artículo 317 del Código Penal, debe aplicarse retroactivamente el presente caso concreto por ser más favorable para su defendida, sin que pueda aplicarse el control difuso de la misma, coma, porque no se habría violentado la Constitución. De la misma. ¿Se está refiriendo a qué? ya. Buena pregunta. Eso es lo que se pregunta Claro, el lector, ¿verdad? O sea, exactamente. lo haces retroceder, Sí, lo obligas a ubicar sí. el artículo, la Y ya ley en con este tantos caso. incisos que se han agregado internos, ya el lector se pierde, ya no sabe a Ujú, qué se refiere la misma. ujú, Mire, uno a la primera lectura no sabe a qué se refiere, tiene que ujú, darle otra lectura, incluso algunas personas hasta una tercera lectura. ujú. Por eso es que no se recomienda este Y esto ha uso. sido espontáneo, ¿ah? Esto Claro. no lo he preparado, de Ajá, hecho. sí, lamentablemente este recurso de usar la misma, el mismo, hace desorientar al lector. El Ujú, lector no sabe a qué se refiere y por ende a veces no entiende el mensaje. Entonces aquí pudimos de repente decir esta normativa, ¿no? ujú, ¿No? Para no repetir, ¿no? Punto seguido, esta normativa, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Pero en este caso podemos reemplazar por algunos sustantivos o de repente si es de manera mucho más inmediata al referente, ujú, podemos usar algunos demostrativos, ¿no? Algunos pronombres incluso. ujú. Entonces, por ejemplo, pronombres como ella, él, si nos referimos incluso a personas, porque Ujú, incluso para personas también usan la misma, el mismo, ¿no? ujú. Entonces no hacen la diferencia. O incluso podría no ir, porque en este párrafo, en este argumento que Claro, plantea la defensa exacto. técnica, Ajá, sí se entiende de que lo que sí. está planteando los abogados es que no se le pueda aplicar un control difuso a esta ley que modificó el delito de organización criminal. Ujú. Claro, Entonces, incluso también se puede eliminar. ya no es Sí, necesario. Entonces, exacto. el momento en el que concluye defendida, sin que pueda aplicarse el control difuso de la misma, o sea, Ujú. ya se entiende que te estás refiriendo a la ley 32.108 que modificó el delito de organización criminal. Claro, al poner la misma, al contrario, desorientas al lector. Dices, Sí, ¿a qué se refiere? Pero sí, si no lo pusiera sería más claro. sí, Ujú, correcto. ujú. Vamos a buscar algunos otros, y ocurre lo mismo con el mismo, ¿verdad? Claro, lo mismo tiene En, ese mismo error. en cuya, Ay, en es, cuya, eh, hay un tema con los relativos, ya. el cual, la cual, cuya, o cuya nada más. Estos relativos hacen que las oraciones sean muy extensas. Ujú, Entonces, lo que se pretende es que las oraciones sean cortas. Entonces, al usar estos relativos, el qué, cuál, dónde, cuya, hacemos que las oraciones se extiendan demasiado. Entonces, para evitar esto, para evitar esta amplitud de los textos, debemos procurar eliminar esos de los relativos y empezar a usar punto seguido e iniciar otra oración, ¿no? ujú. Claro, no es que se desaconseja por completo, pero en los casos que ya estoy escribiendo un párrafo extenso y uso los relativos, lamentablemente hago que estos párrafos sean mucho más extensos todavía. Ujú, correcto, correcto. O sea, ¿se prefiere el punto seguido a la coma? Sí, siempre. En caso de que se pueda, tampoco no vamos a Ujú, usar punto seguido en casos de que no cabe. ujú. Siempre que se pueda colocar es lo recomendable. Empero, Empero es una palabra que ya es denominado arcaico, incluso está dentro del libro de la RAE, que es el libro del estilo de la justicia, ¿no? Ya lo menciona como un término arcaico. Entonces podemos usar otros conectores para reemplazarlo, pero hay ciertas personas, hay algunas personas que todavía lo usan, podría usarse, pero de repente poco a poco ya ir desterrando este uso, ¿no? ujú, Ya ujú. no usarlo. Por un tema de economía del lenguaje, no es mejor decir pero. Claro, sí, por economía del lenguaje sí. Podría ser pero nada más, y se entiende perfectamente. O sea, no es Ujú, que no se vaya a entender, es un sinónimo exacto del pero. Entonces, si es que ujú. tengo un sinónimo exacto y se entiende mejor, voy a optar por el pero. Correcto. Ujú, Ahora, las mayúsculas. Aquí en este mismo documento yo puedo encontrar aquí un error, porque lo es. La defensa técnica, y escriben defensa técnica en mayúscula, ¿no? ujú. La defensa técnica de la investigada planteó la excepción de improcedencia de acción respecto a los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Atención a esta modificación reciente.
La defensa técnica está escrita en mayúscula, las primeras, D, T. ¿Eso es correcto? Es incorrecto y lamentablemente en muchos abogados abusan más de las mayúsculas, ¿no? Los errores principales son porque abusan de las mayúsculas, no es que la omitan, sino que abusan del uso de las mayúsculas. Entonces, este es un tema, es un ejemplo claro del abuso de las mayúsculas en los cargos, principalmente en los cargos. Las personas que entran al Poder Judicial empiezan a poner todo en mayúscula en los cargos, pero los cargos no deben ir en mayúsculas, ¿no? Entonces hay que saber cuándo usar. Recuerdo que una persona en algún momento me mencionó, me decía, no, pero depende de la jerarquía de la persona. No es que depende de la jerarquía. La regla dice, ningún cargo va en mayúsculas, así sea el presidente de la República, igual no va en mayúsculas. ¿Y alguna vez te han dicho, oye, Alejandra, has corregido mi texto, pon mi cargo en mayúscula? No, pero sí me ha pasado con la palabra fiscal, que querían que vaya en mayúscula. Me dijeron, no, fiscal siempre en mayúscula. Pero no me fundamentaban por qué. Nunca me dijeron por qué exactamente, pero sí me hicieron ese pedido específico. Fiscal de la Nación, mayúscula. También la palabra nación, cuando no debería ir en mayúscula. ¿No debería nación ir en mayúscula? No. ¿Y si digo presidente de la República, ¿República va en mayúscula? No, tampoco. Mira, ya, pero ¿se dice presidente o presidenta? Presidente. Si es, si es femenino, Sí, presidenta. Se dice Sí, presidenta. sí, presidenta. O sea, no es que se diga presidente y eso ya incluye No, femenino. no, ya no. Porque hay todo un debate en torno Claro, a hay un eso. debate, pero ya la RAE ya lo ha adoptado. Entonces, ¿Existe fiscala como no. femenino? Claro, bajo esa lógica debería existir, ¿no? Ujú. Debería existir, pero actualmente todavía no está en uso. Recuerden que el tema de usar o no ciertas palabras depende de las personas. La RAE se acomoda al uso. Si es que las personas usan esa palabra, no le queda otra que admitirla. Entonces sí se puede usar si es que existiera, pero acá en el Perú al menos no se usa fiscala todavía. De repente más adelante, porque bajo esa lógica de presidenta, también podemos decir fiscala, jueza, ¿no? Pero actualmente fiscala todavía no. Únicamente ponemos el femenino en el artículo, la fiscal. La fiscal, correcto. La fiscal de la nación, nación en minúscula. Nación en minúscula. Aunque también hay un debate sobre eso, incluso entre nosotros los lingüistas sí. hay un debate. Por eso insisto Pero con hay la ciertas pregunta. posiciones, hay ciertas posiciones. No es que no está normado, por eso es que hay justamente esas posiciones, porque todavía no hay una norma clara de si se escribe nación con N mayúscula o N minúscula. Pero debemos tomar, al menos en nosotros, en nuestro caso, sí, ya lo ponemos en minúscula, pero hay otras personas que están en la posición de que nación debería ir en mayúscula por esa lógica de ministro de Trabajo, por ejemplo, porque se refiere al ministro del Ministerio de Trabajo, pero ministerio, para no repetir, se elimina y únicamente queda ministro de Trabajo. Entonces, trabajo con T mayúscula. Entonces, bajo esa lógica dicen, ya, pero fiscal de la Fiscalía de la Nación. Ya, entonces podría ser, pero hay un debate, ya es lo que cada uno opte porque no está arreglado, no hay una norma clara que te diga, todos van a escribir en minúscula. No hay todavía eso. Otro sí. El otro sí también es un término arcaico, ya no se usa mucho, pero al menos, bueno, eso es en los escritos de los abogados, ¿no? En otros sí digo, ya, todavía he visto por ahí algunos casos, ¿no? Que todavía usan, pero ya es considerado un arcaísmo. De repente en su momento sí se usaba con más frecuencia, pero hay algunos abogados que ya se están modernizando y ya no lo usan. Bueno, este programa se llama Se Corre Traslado. Se corre traslado también es otro. Se corre traslado. Yo no elegí el nombre, yo no lo asigné, pero bueno, eso fue hace muchos años. ¿Qué es Se Corre Traslado? Se corre traslado es notificar, comunicar. Entonces, pero simplemente puedes decir notificar o comunicar sí, de manera mucho más clara. Se corre traslado, una persona que no está familiarizado con ese tipo de lenguaje, así que se corre traslado, ¿a qué se refiere? Pero si yo digo se notificó o se comunicó, ahí sí, ya, entonces se entiende perfectamente. O sea, el nombre de este programa, a mi entender, promueve un arcaísmo. ¿Es un arcaísmo? Es un arcaísmo, claro, ajá. Se corre traslado, se corre notificar, traslado, comunicar. Otro sí digo, empero, son arcaísmos que algunos de ellos están más usados que otros actualmente, pero ya poco a poco
se intenta dar a conocer esos arcaísmos y evitarlos. Y son los abogados, desde tu experiencia, sin mencionar nombres, ¿son reacios a esos cambios? Algunos más que otros. En mi experiencia me ha tocado abogados de todo tipo. Abogados que se resisten al cambio, abogados que están muy interesados en actualizarse, en mejorar su redacción. Me ha pasado, incluso he tenido asesoría con ellos de manera personalizada, porque me decían, por favor, Alejandra, ayúdame, porque la verdad es que yo sí quiero mejorar. No me gusta cómo estoy redactando, quiero mejorar, y yo les daba algunos tips, les daba algunos libros para que puedan leerlos, ¿no? Entonces, pero hay personas que no. Principalmente me ha pasado que algunos que son reacios, los que tienen altos cargos. A veces se sienten ofendidos de repente que se les corrija, ¿no? En su mayoría son esas personas, pero hay algunos también que pese al alto cargo que tienen, dicen, no, yo quiero que me corrijas, creo que estoy escribiendo mal, o, no, qué bueno que me hayas cambiado, que me hayas mejorado la redacción, ¿no? Hay algunas personas que incluso agradecen que se haga ciertos cambios para mejorar su redacción, pero hay otras personas que no quieren que toquen su texto, o te dicen, no, solamente ve la parte ortográfica, no cambies las palabras. Entonces, claro, siempre se respeta. Y uno de los principios, por ejemplo, como correctora, es que no debemos ir más allá de lo que el autor pide. Entonces, debemos respetar al autor. Correcto. Y ¿cuáles son los argumentos que te dan los abogados cuando a lo mejor descorriges un texto y les preguntas en confianza, porque imagino que tienes amigos abogados, ¿por qué escriben así? ¿Qué te dicen? Bueno, principalmente porque quieren denotar su profesionalismo a través de los textos. Ya. Ellos piensan que mientras más complejo escriban, se ven más profesionales. Y eso no es así. Actualmente nosotros estamos tratando de promover un lenguaje mucho más claro, mucho más accesible para la ciudadanía, y emplear un lenguaje muy técnico, muy arcaico, muy enmarañado de oraciones extensas y párrafos extensos. Lamentablemente no se logra la claridad. Entonces, mientras más conciso sea, mientras más breve sea el texto, el profesional es mejor visto a nivel de las personas, ¿no? Entonces, una persona que emplea muchos tecnicismos, latinismos, párrafos extensos, no se ve tan profesional como una persona que habla breve, de manera concisa, directa, ¿no? A veces pensamos que mientras más páginas hagamos, mientras más páginas redactemos, hemos trabajado más, pero no, al contrario. Actualmente ya es, mientras más conciso seas, mientras más breve seas, mejor, ¿no? Es un documento mucho más trabajado, mucho más elaborado. O sea, la razón que te dan es sueno intelectual o me leen y la percepción que tienen sobre mí es que soy un intelectual porque escribo complejo. Y incluso, claro, hay personas que aplican bastante términos filosóficos. Me ha pasado que hay algunas personas que emplean muchos términos de la filosofía, ¿no? Yo les entiendo que de repente manejen bastante estos términos, pero hay que ser conscientes a quién va dirigido el texto. Hay personas que no dominan o no conocen esos términos filosóficos, esos latinismos muy rebuscados. Entonces, debemos priorizar siempre la claridad. Entonces, lamentablemente hay muchos profesionales que piensan que mientras más tecnicismos, latinismos, extranjerismos use, mucho más profesional me voy a ver, pero no es así. Correcto. Determinar si el acuo ha realizado una correcta aplicación o no del artículo 70. Y aquí está sombreado, ¿no? Acuo. ¿Qué es eso y cómo se puede reemplazar? Ya. Aquí, no, en realidad, ese de acá, el acuo, es un término en latín. Lo que quise, perdón, lo que quise resaltar ahí es que esta palabra sí es conocida en ese ámbito, en el ámbito jurídico. Saben qué es el acuo, qué es el adquem. El acuo es la primera instancia y la adquem es la segunda instancia, ¿no? Entonces, pero hay que saberlo redactar. Si voy a usar un latinismo, tengo que saber que los latinismos van en cursiva y no van en mayúscula. Ahí en ese caso debe ir en minúscula, ¿no? Principalmente eso. Y si es que uso un latinismo, debo saber escribirlo. Ahí está correctamente escrito, solo que hay que ponerlo en minúscula y ponerlo en cursiva. Pero hay otros latinismos que están mal usados.
a mí me ha pasado que veo algunas palabras en latín, por ejemplo, como ibidem, ¿no? Ibidem, está con tilde y sin cursiva, o sea, en redonda, ¿no? Cuando debería ir en cursiva por ser un latinismo y sin tilde. Recuerden que en latín no existe la tilde. Entonces, como no existe la tilde, no se debería poner tilde. Si estamos escribiendo en un latín crudo, me refiero. Ya, que es un latín que no ha sido adaptado a nuestro idioma. Ahora, ¿no es mejor colocar en primera instancia? Claro, claro, En sería lugar de mucho más claro. acuo. Sí, acuos o adquem, sí, claro, sería mucho más claro poder escribir así en primera instancia, o el juzgado, o la sala, ¿no? Claro, porque en principio las sentencias judiciales, resoluciones, están pensadas para que las entienda el ciudadano, el justiciable, Claro. o me equivoco. O sea, esto debería entenderlo el ciudadano. Y miren, que a veces hasta ni yo, que ya tengo tantos años de experiencia, no Ujú, los entiendo. Entonces, imagínense cualquier ciudadano de a pie ujú. que tiene que leer su sentencia, imagínense, ese derecho a entender se le está cortando. ¿Qué pasa si le notifican pues una sentencia de prisión y no termina entendiendo absolutamente nada? ¿No? Al final no sé si me han condenado, me han absuelto. Claro, exactamente. Ese es el problema justamente en este tipo de O las documentos. razones por las que me han condenado, me han Claro, absuelto, ¿no? claro, esos son justamente los problemas. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, y también a otros abogados que conozco, Ujú, que estas personas que no entienden los documentos, que no entienden los textos de cómo están redactados, tienen que acudir a una persona que domine, que conozca este lenguaje para que los pueda, entre comillas, traducir lo que dice. Si está escrito en español, debe entenderse, ¿no? No es posible que el ciudadano, el principal afectado, de repente, ujú, no entienda su texto, no entienda su sentencia. ujú. Imagínense, en España, hablando justamente del lenguaje claro, en España ya se está implementando normativas para que en el ámbito judicial se escriba en lenguaje claro para el ciudadano, ¿no? Porque lamentablemente este tipo de documentos no lo van a entender, tienen que hacerlo en un lenguaje mucho más simple, mucho más accesible. Acá en nuestro país hay algunos intentos, Ujú. como en el Poder Judicial, que tiene su guía de lenguaje claro y accesible. También el Ministerio de Justicia también está promocionando un poquito, pero todavía nos falta, recién estamos en pañales. Ujú, Entonces, debería implementarse así como se está implementando en España, en Argentina también se está implementando el lenguaje claro. ujú. Entonces, eso es justamente, en España dicen que si es que el ciudadano no entiende su texto, se está yendo en contra del derecho a entender. El ciudadano Ah, tiene que cierto, tener sí. el derecho a entender. Si es que no lo entiende, lamentablemente no se ha logrado esa comunicación. Me parece que el año pasado sacaron un documento muy interesante en España. No sé, recuerdo que fue el Ministerio de Justicia, me parece, o tiene otro nombre en España. Un Me documento muy parece que sí, didáctico, ajá, de lenguaje claro. sí. Colocaban columnas con ejemplos, errores y sus respectivas correcciones. Muy didáctico. Yo lo recomiendo mucho. De hecho, vamos a hacer lo posible para que se publique también en LP, pero alineado a ese comentario, cuando te preguntan cómo mejoro mi redacción, abogados, ¿qué les recomiendas? Bueno, principalmente deben empezar con el léxico, mejorar Mm. el léxico. Empezar desde el léxico, ir a las frases, las oraciones, siempre respetando la sintaxis de las oraciones. Esos, la sintaxis. Ujú. La sintaxis, ¿qué es? Para que nos comprendan. ¿Y cómo haces allí? Porque eso es un tema de orden, de subclasificar, de ordenar las ideas. Ujú. O sea, ¿cómo haces para poder subsanar eso? ¿Qué es la sintaxis? Para empezar. Ya. La sintaxis es el orden de las oraciones, de cómo presento cada uno de los segmentos de la oración. Nosotros ya desde el colegio sabemos que Sujeto, en verbo. nuestro idioma es sujeto, verbo y complemento, Ujú, ¿no? En otras lenguas el orden es distinto. ujú. Entonces, al menos en nuestro idioma debemos respetar ese orden, esa sintaxis, Ya. ¿no? Entonces, lo que se recomienda es respetar esa secuencia para lograr la claridad. Siempre tratar en la medida de lo posible también de que el sujeto sea tácito, Ujú, perdón, explícito, ujú, no, el sujeto esté ahí presente, porque a veces hay sujeto tácito que parece que se sobreentiende quién es el sujeto y tenemos que ser claros, ¿no? ujú. Entonces, o a veces el complemento está al inicio, el sujeto está al final, el verbo está al medio, bueno, pero no se entiende, nos complicamos en vano, ¿no? Entonces tenemos que respetar el orden. Y eso es lo primero que se debe hacer, ¿no? Y Ujú. también recomendarles que se debe
primar siempre la voz activa. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto sea quien realice la acción, no que reciba la acción del ¿Cómo verbo. qué, por ejemplo? ¿Nos Por puedes poner un ejemplo, por ejemplo digo, María compró una casa. Ujú, Ya. O, claro, María compró una casa, eso es sujeto, perdón, voz activa. ujú, María realiza la acción de comprar. ujú, María compró una casa. Pero es diferente si yo digo, la casa fue comprada por María. ujú. Eso es la voz pasiva. El sujeto no está realizando la acción. Entonces, al menos en los documentos judiciales, es importante que el sujeto realice la acción para dar el énfasis y argumentar de manera adecuada. Bueno, y para escribir con autoridad, eso que les Claro, gusta a los abogados, ¿no? claro. O sea, escribir Porque como una autoridad. sí, exacto. Y eso debe plasmarse. Justamente si uno argumenta, debe tener argumentos sólidos y debe mostrarse esa énfasis, ese modo enfático en el lenguaje y eso se logra también con la voz activa, no con la voz pasiva. Ujú. Ujú. Mejorar la redacción. Primer consejo, léxico. Segundo, escribir con sintaxis. Claro. Tercero, Tercero, en los párrafos ujú, cortos, breves, citas cortas. También recomendarles que no escriban, si es que tienen una lista, no ujú, escriban todo en un párrafo. Se recomienda siempre usar las viñetas también. ujú. Y para usar las viñetas, la RAE recomienda usar las rayas. Si es que Ya. no tienes ninguna jerarquía, uso la raya. La raya es esta, a ver, lo voy a mostrar acá. Porque a veces confunden la raya con ¿Ese el guión? guión. No, Sí, porque yo me estoy imaginando un guión. sí, acá les voy a mostrar. Es un poco más Largo. largo. Ujú. Ah, vale, vale. Aquí tenemos el guión. Este es el Ya, guión. ese es un guión. Y esto es la raya. Ya, Entonces la RAE recomienda para las viñetas siempre la raya, no ya. el guión. El guión no es para para enlistas. Para Ok. enlistar siempre la raya. O sea, si tengo una lista de 20 cosas, 20 rayas. Ujú, claro. Eso es en caso de que las listas no tengan ninguna jerarquía o no sea importante su Ya. jerarquía. Ujú, Si fuese importante su jerarquía, puedo enlistar con números cardinales, ¿no? 2, ujú. 3 y así. Ya. Pero si es que de repente voy a optar por una u otra alternativa de la lista, ya es A, B, C, ¿no? Claro. Entonces, Y si le meto recordar. ahí números romanos. Ya, también es correcto, pero Ujú, no sería, si es que le voy a usar este tipo de listas dentro de un párrafo, o sea, como parte ajá. de un párrafo, no recomiendo los romanos, sino los romanitos, que son estos. Los romanitos son como los romanos de Ah, minúscula. a mí me parece más elegante, de Claro, hecho. sí, exacto, también se usa y se usa bastante. Ahora, hay algo importante. Tú has puesto un punto luego de ese romanito. Ajá, Ya, y si yo le pongo un punto y un guión. no, eso es el error frecuente, pues, Ujú, ¿no? El punto y guión no existe. ujú, Existe punto y coma, pero ya. punto y guión no existe. Siempre debe ser punto. El guión no debe estar aquí. Pero acabas de decir, existe el punto y coma. ¿Es recomendable usar punto y coma o coma? Salvo, Entre punto y coma, depende, porque el punto y coma tiene su propia función, ya. ¿no? Entonces, la coma también tiene sus O usos. ponerle un punto en lugar del punto y coma. Claro, mejor un punto. Pero hay algunos casos específicos que la RAE decir, podría sugerir punto y coma, pero sí, si es que se va a separar en oraciones cortas, mejor punto. Esto no existe. No existe el punto y guión. Ay, perdón, me parece un punto. Ya, el punto y guión no existe. Únicamente el punto. Acá también. Muchas veces le ponen punto y guión y esto no existe. Eso debemos desterrarlo, Sí, desterrarlo por completo. Y extirparlo de justamente acá nuestro... está en varios de los ejemplos está el punto y guión. Ya, no existe el No punto y guión, existe el ¿no? punto y guión. Si quiero poner 7.1 punto, ¿eso sí es correcto Sí, para enlistar fundamentos jurídicos? sí. Por ejemplo, 7.1 punto. Debe Correcto. terminar en punto, en la medida de lo posible, porque a veces se complican con Ya. las numeraciones automáticas. Ujú, Dicen, no, pero no me sale el punto, pero hay una manera de colocarlo en el Word, ujú. pero sí se debe hacer. Y también la jerarquía de las enumeraciones, ¿no? No sé si por aquí, pero en muchos documentos veo que cuando enumeran, por ejemplo, párrafos o títulos, subtítulos, hay títulos y subtítulos de 5 números, no, 5 dígitos. Por Ujú. ejemplo, le ponen 5.1.1.1.1 Ya, y así solamente se debería hacer ya. hasta 3.
Ujú. Ajá. Bueno, yo que en esta entrevista voy a fungir de prejuicioso, nuevamente, o sea, problemas de organización de las ideas. Ujú. Esa es mi apreciación cuando encuentro pues 7.2.1111, o sea, realmente pues digo, "Uy, caramba, hay mejores formas de Claro, organizar el texto de sí. manera sintética, ¿no? En un documento, en una carilla. Ujú. Ujú, exacto. Cuarta recomendación. ¿Qué libros recomiendas? Si alguien te dice, a ver, ¿qué debo leer para aprender a escribir mejor, para Ya. mejorar mi redacción? Uno de los libros, de manera general, Ujú, que recomiendo y que debe tener cada abogado, porque es ujú, importante también que los abogados siempre estén actualizados. En el 2010 la ortografía cambió. La ya, Real Academia hizo muchos cambios en cuanto a la ortografía. ujú, Entonces, en el 2010 es una fecha, un año importante para los cambios que hizo la RAE. Entonces, en el 2010 salió este libro de ortografía de la lengua española, que es de la Real Academia ujú, Española, no de la RAE. Entonces, este libro es básico para aprender a redactar, porque no ya, solamente es un libro actualizado, sino también es un libro que tiene todos los aspectos ortográficos que hay que tener en cuenta para la redacción. Eso es un libro importante. Otro libro importante ya entrando al ámbito jurídico es el libro del estilo de la justicia, que también es de la RAE, ¿ya? mm, Ese libro para mí es una joya porque tiene casos específicos, me ha ayudado un montón a, 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 a saber algunos usos, ¿no? Porque tenía ciertas dudas también, ujú, como todos, ¿no? Entonces quería saber, quería ir un poquito más allá. Consulté ese libro, la verdad es que me ha ayudado bastante ujú, en poder absolver todas esas dudas. No es un libro completo, no voy a encontrar de todo, pero sí, hay ujú, muchos casos, ¿no? Te dan ejemplos, casos prácticos, y si es que no es suficiente con los libros, yo les recomiendo también la Fundeo. Por ejemplo, revisar páginas confiables, no revisar cualquier página, Wikipedia, eso de ujú, Rincón del Vago, no. ¿No? Entonces, páginas confiables como la Fundeo, por ejemplo, Castellano Actual, que es de acá de ujú. Perú, también en clave, ¿no? Hay otras páginas que son también confiables, ¿no? Entonces hay que saber reconocer qué páginas me van a dar información fidedigna. Correcto, Ujú, correcto. Así mejoro mi ortografía, sí, ya. Pero si quiero mejorar mi sintaxis, ya. Ahí es algo que se debe trabajar un poco más. ¿No? ujú, Porque ya y vamos un poco a la práctica también. Cuando uno lleva algunos cursos de redacción, va mejorando algunas prácticas, porque hay muchas personas que llevan cursos de redacción y ahí queda, ¿no? Ahí queda lo que ujú, ni siquiera le han prestado mucha atención, pero hay personas que sí, que lo que aprenden lo practican, lo plasman, porque sabemos que los abogados redactan todos los días y siempre es ujú. constante, están en constante redacción. Entonces, cuando lleven un curso, cuando aprendan algo, siempre es importante que se plasme en su trabajo todo lo que están aprendiendo. Yo sé que va a ser de manera progresiva, no va a ser de manera inmediata, Ujú, pero poco a poco vayan mejorando, ¿no? Dicen, ah, ya, pero yo lo aprendí esto, tengo que mejorar así. Entonces está empezando a redactar, no, pero mejor ordeno mejor, o estructuro mejor las ideas, trato de hacer párrafos cortos, o por ejemplo, eso es más ujú. sencillo también, muchas personas que cuando yo les he recomendado hacer párrafos cortos ya han empezado a aplicarlo. Así. Sí, han empezado a aplicar en sus textos y ya cuando veo sus textos ya a futuro, me han mostrado, me dice, mire, ya estoy redactando en párrafos cortos, ya no escriben tantos párrafos en sábana. Ujú, Ujú. correcto. ¿Qué libros de literatura recomiendas para mejorar sintaxis? ¿Qué Sintaxis. autores? Ya, por ejemplo, dependiendo de los gustos, si es que le gusta la literatura peruana, literatura Ujú, universal, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero mejorar la sintaxis, por ejemplo, podemos empezar con uno de Mario Vargas Llosa. ujú, Entonces, esos libros me permiten tener ese hábito de lectura. Es importante, al margen de qué libros específicamente, sino que tengamos el hábito de lectura y no nos enfrasquemos únicamente en lecturas del derecho, sino también vayamos un poquito más allá. Es importante también para saber redactar, ser un buen lector. Y no solo lecturas de repente académicas o propias del trabajo, sino también lecturas que sean como un hobby, ¿no? Que sean como un pasatiempo, un gusto por la lectura. Porque no sea por obligación, porque hay lecturas que son obligatorias por ujú, trabajo, pero hay que también uno aprender a leer por placer ujú. y eso va a ayudar mucho a la redacción. Y eso se plasma justamente en las personas, cómo redactan. Ves una persona que redacta correctamente, le preguntas por ahí
le gusta la lectura, de repente tiene ciertos gustos, así sea de repente le gusta mucho la lectura académica, puede ser un gusto y es válido, correcto, ¿no? De repente hay otras personas que no redactan muy bien y les preguntas, de repente no tienen tiempo para la lectura, no se dedican a la semana a tener ciertas lecturas, no leen los libros, no leen artículos, están muy ocupados con su trabajo, pero solo se dedican al trabajo. Y es importante también que conozcan un poquito de todo, un poco de filosofía, un poco de historia, es un poquito también multidisciplinario esto del conocimiento y de la lectura que hace que se plasmen los textos, porque nos permite también ser más diversos, ¿no? Y analizar un poco mejor la situación. Correcto. Pautas, una recomendación a lo mejor podría ser leer tu texto en voz alta. Sí. Ayuda. Me parece una muy buena práctica leer tu texto en voz alta. Es diferente cuando uno lo lee en silencio, ¿no? Que cuando lo lees en voz alta. Al menos yo cuando estoy a solas, sin nadie, porque a veces en el trabajo tengo varias personas, no puedo leer en voz alta, pero cuando estoy sola, para corregir también, igual, detecto más errores cuando lo leo en voz alta. Sí, en voz alta y también el texto impreso. Uno detecta y por eso es que hay muchos abogados que todavía imprimen sus textos. Claro, te tomas distancia, ¿no? Ajá. O sea, no te contaminas tanto como estar leyéndote a ti mismo en la cabeza, ¿no? Sino es que tomas cierta distancia. Sí. Alguna vez un profesor a quien aprecio mucho, que dirigió gestión durante muchos años, 15 años o más a lo mejor, cuando en gestión habían, según lo que él nos contaba, economistas escribiendo, ¿no? Escribiendo con lenguaje claro y todo ello. Lo que hacían en gestión, una vez que el periódico estaba por imprimirse, bajaban con el periódico, ubicaban al conserje, como son con los temas técnicos también económicos, y le decían, puedes leer estos párrafos y dime si me entiendes. Y el conserje aprobaba, y el periódico se imprimía. Sí, eso también me parece importante. Por eso es que también los documentos, por ejemplo, académicos, que se hacen, por ejemplo, en las tesis, se sugiere que hay otra persona diferente del autor lea el documento, lea la investigación para que pueda detectar errores. A veces nosotros cuando redactamos nuestro documento, que puede ser extenso, eso suele pasar cuando son documentos extensos, que por el cansancio y ya no leemos, no detectamos los errores. Entonces, cuando nosotros pedimos de favor que otra persona lo lea, esa persona puede advertir más los errores, ¿no? Entonces, es importante también eso, que si es que si hay tiempo, se pueda dar esa lectura, de repente que haya otro filtro. Y por eso que nosotros también somos el filtro, ¿no? Aparte en la Corte Suprema, aparte de nosotros que somos correctores lingüistas, hay otros correctores. ¿Ah, sí? Sí, hay correctores, se llaman correctores de contenido, correctores de fondo. Ah, vale. Son, bueno, tienen la carrera de abogados, ¿no? De derecho, pero ellos ven no la parte ortográfica, no, sino ven la parte de si el año está bien escrito, si las penas corresponden, si los datos, de repente la jurisprudencia que se ha citado es correcta, si la fecha de la jurisprudencia ha salido de repente en esa fecha o de repente ha cambiado, o quienes intervienen, de repente algunas citas textuales en los autores están mal escritos, ¿no? Esos datos, información de contenido. Correcto. Voy a revisar aquí los documentos que tengo entre manos. Juicio oral, ¿se escribe en mayúscula o minúscula? Todas las partes del proceso, ¿no? Se escriben en minúscula. Juicio oral, ¿no? De repente etapa intermedia, investigación preparatoria, todas esas etapas se escriben siempre en minúsculas. Correcto, correcto. Los artículos del Código Penal, se le coloca el artículo 296, por ejemplo, y arriba del 6 una bolita, ya. Un numeral, ¿se le dice? ¿Es correcto? Eso en realidad no usan ni siquiera un numeral, eso usan el símbolo de grado. Sí, el símbolo de grado. y eso es incorrecto. En los artículos, en los números, por ejemplo, para que de repente se entienda mejor. El reverso también podemos usar. Ahí, sí, ya. Entonces, aquí. Se refiere a esto, por ejemplo. A ver, artículo 10. Muchas veces vemos esto, ¿no? Artículo
10. Ujú. Y tenemos aquí, a ver, otro color para diferenciarlo. Tenemos aquí que se coloca ahí un grado. Un grado. En realidad no debería colocarse. En artículo no se recomienda. Esto, por ejemplo, se podría usar para número. Si yo voy a hacer la abreviatura de Ajá. número, sí podría usar, pero no el grado, sino la O como superíndice. Ya, o sea, La O en superíndice. pero, pero no tiene la misma forma. No, No tiene la misma forma. no tiene la misma forma. Parece, pero no. Si le dan Ok. zoom al Word, se van a dar cuenta que esta O Ok. como superíndice es un poquito más abajo. Este símbolo de grado es un poquito más, está un poquito más arriba. Ya. Entonces hay una diferencia. Nosotros al menos sí diferenciamos. De repente dicen los abogados, bueno, es lo mismo, ya podrían alternar, ya no hay problema. Esto ya es algo más minucioso. No, pero hay que buscar la excelencia. Claro, si buscamos la excelencia debemos usar la O en superíndice. La Ese O en eso es lo superíndice. correcto. Y siempre esto, bueno, lo que se recomienda aquí, por ejemplo, Minúscula, ¿no? la abreviatura de número, dice la RAE que debe estar en minúscula, Ok. la N en minúscula. Nosotros sabemos que en el Poder Judicial no usa mucho la N en minúscula. Entonces ya hemos admitido que podría ir en mayúscula también, pero siempre Correcto. de manera uniforme. O sea, hay luchas lingüísticas a las que ya han renunciado en el Sí, Poder Judicial. sí. Eso es una de ellas. Claro, Es- pero por ejemplo en algunas salas ya se está implementando, entonces poco a poco si es que domina, mejor, mejor porque es lo que recomienda la norma, pero actualmente cualquiera de las dos todavía se usa, Ok. todavía se usa, entonces no podemos simplemente decir, no, esta no, nunca, no. Ya, Ujú. correcto. ¿Cómo se escriben los números, los montos dinerarios? Ya, los montos dinerarios, Estamos hablando hay un de- problema frecuente con eso. Hay múltiples Es formas, uno de coma, los problemas punto. frecuentes que se ven bastante, bastante de los montos. Ya, a ver, voy a escribir acá. Mm, Hay quienes incluso escriben el monto y luego abren paréntesis y claro, el número y luego abren paréntesis y escriben 700 ya. en Este texto. es un error frecuente. Y ok, Primero, primer error. ok, La denominación o el símbolo de la moneda, sol, ya no es este. Esto se debe eliminar. ya. Sin punto. Ajá, S mayúscula, barra oblicua, mal llamada slash. ya. Las cifras se separan de 3 en 3 Ujú, únicamente con espacio. Solo espacio acá. Vamos a colocarle espacio. ya. Solo Sin con punto, espacio. sin coma, sin Sin nada. coma, sin punto. Entonces esto Ah, se mira. elimina. Ujú, Solamente con espacio. De 3 en 3, de bloques de 3. Pero ¿qué pasa con 9000? 9000 ujú, tiene hasta 4 cifras. Hasta 4 cifras puede ir junto. A partir de 5 cifras ya va separando de bloques de 3. correcto. Ujú. Y si es que yo escribo aquí, estoy escribiendo acá el símbolo de la moneda, ya no es necesario colocar acá No soles. nuevos. Y peor aún, nuevos. Actualmente nuestra moneda se denomina únicamente sol o soles en Ok. plural. ¿Ya? O sea, también es innecesario a lo mejor abrir paréntesis y colocar aquí 10.000 soles. ¿Eso es correcto? No, en ese caso sí debería ir, ¿Debería precisarse. ir? Sí, únicamente, Ah, mira. únicamente es cuando esto va seguido. Pero ¿por qué debería precisarse? Alguna vez escuché de que eso se precisaba antes en los documentos judiciales, porque a lo mejor se podía borrar el número, ¿no? En fin, podían ocurrir muchas cosas, pero hoy con la tecnología solamente es recomendable Cla- dejarlo así. Claro, lo que pasa es que a veces, claro, a veces podríamos cometer el error aquí, pero acá no. Porque Ajá. me ha pasado que en algunos, bueno, acá en el Poder Judicial no se usa dólares, ¿no? No Ujú. suele usarse dólares. Esto es esto de precisarlo, bueno, igual se Ah, precisa, ¿te ha pasado ¿no? que? ¿Qué ha pasado? Que acá a veces, no, pero por ejemplo, me ha Ajá. pasado un caso en el que había, creo que algunos montos, en algunos casos de lavado de activos, Ajá. en dólares, Dólares. ponían el símbolo en Ujú. dólares, entonces había confusión, a veces le ponían soles o dólares, y esto de precisarlo acá nos ayudaba. Ah, Sí, en mira, esos casos. qué O sea, pero interesante. por eso es que mejor se repite también ahí. Ujú. Ujú, correcto. Pronaví, por ejemplo, ¿cómo se escribe? ¿En mayúscula o en minúscula? Ya, Sunat, ya. Ahí hay un tema para saber si se escribe
en mayúscula sostenida o mayúscula inicial, hay que diferenciar primero las siglas de los acrónimos. Las siglas, por regla general, se escriben todas en mayúsculas. Cada letra se escribe en mayúscula en las siglas y sin punto. Las siglas sin punto, porque no son abreviaturas, son siglas. Entonces, eso es en las siglas. Y en los acrónimos únicamente mayúscula inicial y el resto en minúscula. ¿Cuándo es un acrónimo? ¿Cuándo es una sigla? Un acrónimo es cuando esa denominación tiene más de 4 letras, es decir, a partir de 5 letras podría ser acrónimo. Ese es el primer requisito. Para ser acrónimo, para que una sigla pase a ser acrónimo, primer requisito, más de 4 letras, es decir, a partir de 5 letras podría ser acrónimo, pero se tiene que cumplir 2 requisitos. Un requisito más, que se pueda pronunciar, no se deletree, sino se pronuncie. Ya. Entonces, por ejemplo, Sunat. Sunat, 5. 5. Cumple el primer requisito. Ya. Tiene más de 4 letras. Correcto. Y cumple también el segundo requisito, que se puede pronunciar. Ya. Por ejemplo, si yo digo DNI. No. Tiene únicamente 3 y no lo puedo pronunciar porque lo estoy deletreando. Digo DNI. Sí. Porque no lo puedo pronunciar, ¿no? ¿Cómo lo pronunciaría? No sé, no hay manera de pronunciar porque no tiene las vocales ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener especial cuidado. Primero, reconocer si es una sigla o un acrónimo. Por ejemplo, ahí que está Pronavi. Es, en realidad, como son 6 letras, vendría a ser un acrónimo. Y se puede pronunciar, ¿no? Entonces, por ende, es un acrónimo y no debería ir en mayúsculas cada letra, sino únicamente la P de Pronavi. COVID. COVID tiene un trato especial. Así. Sí. Tiene 2 maneras de escribir. Puede escribirse con minúscula toda la palabra en minúscula, o todo en mayúscula. Pero lo que la RAE no recomienda es escribir con mayúscula inicial. Eso no. Ya. Eso no. Correcto. Pandemia, que también es un ejemplo de ese documento. Ya. Pandemia, en ese caso, pandemia es un genérico, no es un nombre propio, entonces debe ir en minúscula. Si digo paro nacional. No, en minúscula también. Si digo paro nacional 2024. No, igual. Minúscula. Sí, minúscula. APEC. APEC. ¿Ahí cuántas letras tiene? Tiene 4. Sí, tiene 4, Claro, exactamente 4. Pero la regla es que tenga más de 4 letras para que sea acrónimo. O sea, a partir de 5. Entonces, APEC debe ir todo en mayúscula porque sí cumple con el primer requisito, ¿no? Que se puede pronunciar. APEC se puede pronunciar, pero no cumple con el segundo requisito, que es que tenga más de 4 letras. Lo mismo sucede con OMPE, por ejemplo. OCTE. OMPE. OMPE. OMPE se puede pronunciar, cumple el primer requisito para ser acrónimo, pero no tiene más de 4 letras, únicamente tiene 4 letras. Para que sea acrónimo tiene que tener más de 4 letras, es decir, a partir de 5 letras recién es considerado un acrónimo. Ex juez supremo. ¿Ex juez se escribe junto o separado? Ahí hay un... Supremo. Sí, supremo. claro. Ahí hay que tener cuidado que los prefijos, por regla general, deben ir pegados a la palabra base. Correcto. Siempre junto a la palabra base. No deben separarse. Esa es la regla general. Hay algunas excepciones, usos especiales, en donde el prefijo va a ir con espacio o con guión. Esas son excepciones, pero la regla general es que vaya junto. O sea, ¿cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, yo le voy a poner guión al prefijo cuando la palabra base empiece con mayúscula, por ejemplo. Ya. Cuando mi palabra base empieza con mayúscula, yo le pongo guión. Guión. Guión después del prefijo. Ya. Supongamos que yo prefiero COVID con mayúscula. Y digo pre-COVID. No podría juntarlo porque hay está empezando con mayúscula, ¿no? No. Lo junto siempre que esta palabra base empiece con minúscula. Por ejemplo, como menciona juez supremo. Ex juez supremo. Juez supremo. Eso sí, donde podría ir. Ex juez supremo, junto el prefijo, porque la regla dice que el prefijo siempre tiene que ir soldado
junto a la palabra base. ¿Y por qué digo junto a la palabra base aquí? Supremo, aquí funciona de manera independiente. Juez también, solo que se complementan acá. No es una locución, como por ejemplo derechos humanos. Digo pro derechos humanos funciona como una locución, es decir, son dos palabras, pero funcionan de manera unitaria, como si fuese una sola palabra, inseparables, ¿no? Primera Guerra Mundial, también. ¿Es un nombre propio? Claro, es un nombre propio, ahí sí mayúscula, ¿no? Pero principalmente porque funciona como de forma unitaria, es decir, como una locución que no se puede separar. Sí o sí tienen que estar esas palabras. Entonces, ¿qué pasa si es que yo digo, por ejemplo, pro derechos humanos? Pongamos. Pro derechos humanos. Derechos humanos. Si yo digo pro derechos humanos, ¿por qué escribo acá con espacio? Aquí sí es correcto escribirlo con espacio. No le pongo guión. No, porque guión es únicamente para cuando empieza la palabra base con mayúscula. Pero acá no está empezando con mayúscula. Aquí tenemos que entender que esto funciona como una locución. El significado es siempre los dos juntos, estas dos palabras. Entonces, como funcionan como locución, debe haber un espacio para que este prefijo afecte a las dos palabras. Si es que lo pongo junto, afectaría únicamente a derechos. Correcto. Pero no a humanos. Entonces, yo quiero que este prefijo afecte a todos, a toda esta locución. ¿Y si quiero abreviar derechos humanos? Ya, ahí y colocar sí. pro derechos humanos. Ahí sí podría ser con guión. Claro, porque está empezando con mayúscula. Pro guión dd punto. Espacio. Espacio, no sí. punto. No, punto y punto espacio. Espacio. Claro. HH Así. Punto. Claro, sería, a ver, vamos a ver cómo sería. Pro. ¿Y DD en mayúscula? Sí. Ah, así, tomo de esta nota. manera. Claro. Así Pro sería. derechos humanos. Y siempre con espacio porque las abreviaturas, esto es una abreviatura. Las abreviaturas siempre tienen que tener un punto y un espacio. Lo mismo con Estados Unidos. Por ejemplo, muchas personas escriben la abreviatura de Estados Unidos todo junto. Pero tenemos que saber que Estados, después espacio, Unidos. Y pro en minúscula. Sí, en minúscula. No es un nombre propio, es un prefijo. Minúscula siempre. Y ahora, ¿cómo se escriben las horas? Las horas, a ver. Aquí. Las horas. ¿Eso es para conocedores o es conocimiento que deberíamos todos? Por ejemplo, lo de la O al superíndice, eso es para conocedores, claro, eso es muy sí, especializado. Sí. Por eso que yo lo paso, cuando yo estoy corrigiendo, por ejemplo, yo paso, ya digo, bueno, ya entiendo que a veces también es por la premura, o no se va a poner a colocar el superíndice, ¿no? Demanda tiempo. Sí. Por una cuestión de economía lingüística, por rapidez también, ya bueno. ¿Las horas para conocedores o no? ¿Debería ser conocimiento cultura general? Debería ser. Lo que pasa es que muchas personas redactan PM, incluso yo he visto PM en mayúscula, sí. ¿no? O AM en mayúscula, o le ponen, bueno, esto del espacio, ¿no? Por ejemplo aquí, que se trata de una abreviatura. Entonces, como estoy abreviando, tengo que colocarla P punto espacio M punto. Así, de esta manera, ¿ya? Lo común es que no le pongan el espacio, bueno, podría pasar, pero lo correcto debería ser así, ¿ya? Debería ser así. Y también otra cosa que, aprovechando esto de la hora, me has hecho recordar con los números. Los números, por ejemplo, le ponen página 02. Ah. Ya, página, por ejemplo, con la página, ¿ya? Porque hay otros usos también, y de repente se van a acordar con esto. 02, 03. Muchas veces ponen el 0 cuando ya está de más. Cuando no es necesario, no aporta en nada. Entonces aquí se debe eliminar el 0. Basta con decir 2 o 3, ya no 2. O a veces eso también es muy recurrente en las fechas. Por ejemplo, le ponen 08 de agosto de 2024. Del año 2024 todavía. Del día viernes. ¿No? Es demasiado redundante. ¿Cómo? Es una curiosidad, alguna vez lo busqué, ¿no? A lo mejor. ¿Cómo recomienda la RAE que debes reírte por texto? Ah, ya. ¿Te la sabes? Sí, claro. ¿Los puedes explicar con la pizarra, por favor? Pausado. Bueno, no es lo que... Pero esa es una información a la que llegué de pronto porque sí me dio curiosidad saber eso, pero
Vamos, hay que ser elegantes en Claro, todo espacio, en sí, todo momento, no hay que son ser abogados, tienen que también, en todo lugar. O sea, claro, yo hasta eso sé, está regulado, de claro, hecho, yo sé que eso es el más del ámbito coloquial, más en para que lo confianza, sepan. también más de las redes sociales, Sí, ¿no? claro, pero Entonces, también está pero es normado. importante, claro. Por ejemplo, claro, el error es así, ¿no? Y suelen escribir de esta manera, por ejemplo, pero debería escribirse así, ¿no? Ujú. Esto es lo correcto. Hay que mostrarlo, por favor. Ajá, Ja, 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 claro. con comas. Sí, Correcto. con espacios, las Coma comas. espacio, Yo sé coma que uno no espacio. se ríe ja, ja, ja. No se ríe de esa manera, ¿no? Se ríe así, ¿no? Fonéticamente se transcribiría de esta manera, Ujú. pero gráficamente en la escritura debemos escribir así. Correcto, Ajá. correcto. ¿Hay alguna otra curiosidad que a lo mejor podríamos comentar? Ya saben cómo reírse con elegancia, de manera correcta, de acuerdo a las normas RAE. Ujú. Perfecto. ¿Hay alguna otra curiosidad que a lo mejor para finalizar la transmisión te gustaría comentarnos? Sí, por ejemplo, para ámbitos formales, Ya, en cuanto a las horas que mencionabas, ¿no? Se usa más en las 24 horas. ¿No? ya. Para ámbitos un poquito menos formales se usa el formato de las 12 horas. ¿No? Por Ujú, ejemplo, no digo 2 p.m., sino digo las 14 horas. Eso es para los ámbitos más formales. ujú. Entonces, si es que quiero mayor precisión, digo las 14 horas. Pero si es que no tanto, bueno, es un poquito más informal de repente mi documento, podría decir 2 p.m., ¿no? Podría ser. Pero para mayor precisión, sí lo que recomienda también la norma es en las 24 horas, el formato de Ujú. 24 horas. Ujú. Gerundios, ando, endo. ¿Por qué no se deben usar? Los gerundios y el abuso El abuso sobre sí, todo. sobre todo el abuso de estos gerundios, lamentablemente hacen que nuestras oraciones sean muy extensas. Ujú, Al usar gerundios, hacemos que enlacemos oraciones subordinadas, ¿no? ujú, Enlacemos unas oraciones tras otras y separemos únicamente con comas. Lamentablemente los gerundios hacen que usemos demasiado las comas, ¿no? Dicen transcribiendo, por ejemplo, dictándose, en lugar de decir y se dictó, ¿no? Por ejemplo, ujú, ¿no? Dictándose, transcribiéndose, señalándose, ¿no? Hace que en todos esos casos usamos bastante la coma. Entonces, lo que no se quiere es el uso o el abuso de las comas. ujú. Y al usar los gerundios abusamos de las comas. Y muchas veces no sabemos usar los gerundios. Una de las reglas principales para el uso de los gerundios es que el gerundio, cuando hablo de acciones posteriores, no se usa el gerundio para acciones posteriores. Por ejemplo, si es que digo vino, entonces entró, subió al micro sentándose atrás. Ya. Digo, subió al micro sentándose atrás. Ujú, Ahí se realizan, bueno, tenemos ahí el gerundio y tenemos primero la acción de subir. ujú. Esa es la primera acción. La segunda acción es Sentarse. sentarse. Entonces, pero sentarse es una acción posterior. Ujú, No es una acción simultánea ni anterior, sino es ujú, una acción posterior. A eso me refiero. ujú, Cuando hablamos de posterioridad, subir, primera acción. Sentarse es una acción posterior. Primero uno sube, luego, ujú, posteriormente, se sienta. Entonces es una acción posterior. Entonces ahí lo correcto debió ser, subió al micro y se sentó atrás, ujú, ¿no? Entonces, lo que no debemos abusar de los gerundios y principalmente de estos gerundios mal empleados, ¿no? Que es gerundio de posterioridad. Lo correcto debería ser gerundio de anterioridad o gerundio de simultaneidad. Hay otros más, ¿no? Que ujú, son mucho más específicos, pero no quiero que vuelen un poquito. ujú. Pero lo principal es que el gerundio incorrecto es gerundio de posterioridad. Y uno de los gerundios más aceptados es el gerundio de simultaneidad, acciones simultáneas. Por ejemplo, yo puedo, de repente digo, María corre escuchando música. Ujú. La acción de correr y escuchar música se pueden realizar de Al manera mismo tiempo, simultánea, sí. al mismo tiempo. Es correcto. Pero lamentablemente en los documentos jurídicos lo que se redacta es tanto correctos, incorrectos, pero abusando de este gerundio, ¿no? Entonces, Ujú, entonces lo que se recomienda es no limitarse al uso, preferir de repente otras palabras para frasearlo, para evitar ese uso del gerundio, porque lamentablemente si es que uno lee, por ejemplo, un documento, en una página nada más encuentras hasta 3 gerundios.
Es Ujú. demasiado, 3 o 4. Hay personas o abogados que prefieren incluso el uso del gerundio y se resisten al cambio. Me ha pasado. ¿Y cuál es el argumento que te dan? En realidad no dan un buen sustento. El su sustento es porque a ellos les parece mejor, ¿no? Les parece mejor que ese es el uso, este es el formato que se usa, ¿no? Este es el problema justamente de los formatos de los documentos jurídicos, ¿no? De que hay abuso del gerundio y tratan de mantener ese gerundio porque es parte del formato, parte del estilo, pero no debería Ujú. usarse o abusarse del gerundio. ¿Consideras que a lo mejor cambiar eso es un cambio de hábito? O sea, yo no considero que cambiar, vamos, a partir de hoy en adelante, no voy a usar gerundios y voy a usar voz activa. Ese es un cambio que no es tan complicado, es un paso importante que no debería ser tan difícil dar, Ujú. porque no tiene que ver con sintaxis. ¿O sí? La voz activa y La voz pasiva, activa y sí, pasiva. O sea, cambiar claro. del gerundio a la voz activa es un cambio que hoy las personas que están viendo esta entrevista podrían a lo mejor a partir de mañana prometerse a sí mismos nunca más usar gerundios Claro, es y cambiar algo, sus hábitos. claro, y como digo, es de manera progresiva. A veces esos hábitos no podemos cambiarlos de la noche a la mañana, no decir ya, de ahora nunca más. Por Ujú, ahí al inicio va a ser un poquito complicado, pero no es imposible, ¿no? Simplemente es cuestión de práctica. ujú, Mientras uno más lo va practicando, ya va interiorizando eso. correcto. Ujú. ¿Cuántos años de experiencia tienes, Alejandra, Más de 5 años, ¿eh? en la industria legal? O Ya, en la Corte uy, Suprema más de 5 años. en el Poder Judicial en general, porque yo Ah, empecé en el correcto. sistema en delito de corrupción de Y en la funcionarios. industria legal, En la industria legal ya tengo más de 8 años. correcto. ¿Has conocido abogados que escriban bien y a que no les tengas que hacer ninguna corrección? Sí, afortunadamente ahora, ¿Cuántos? hasta la actualidad, puedo decir que uno. ¡Uno! Uno. Madre mía, Sí, un abogado a lo largo de todo, no las corrigió, no le corriges nada. ¿Y en no. dónde? En la Corte Suprema. En la Corte En la Corte Suprema. Suprema. Un solo abogado. O sea, he tenido la oportunidad de tener un documento de esa persona y no encontrarle ni un error. Ni un error le encontré. Bueno, era un documento pequeño, de 5 páginas, ¿no? Ujú, De repente, si hubiese sido más extenso, por ahí le encontraba algo. ujú, Pero impecable, impecable. Y también usaba un lenguaje bastante sencillo, las oraciones cortas, párrafos cortos. Por eso justamente la brevedad, solo 5 páginas, ujú, cortito. Y lo conciso, lo necesario y ya está. ujú. No se complicaba tanto, no se enredaba tanto con las ideas. No faltará alguien que diga, de repente lo he escrito con ChatGPT, ¿no? ¿ChatGPT se equivoca? Sí se equivoca, sí se equivoca. Y yo he visto, e incluso también hay un debate que nosotros hacemos con eso del tema del chat GPT, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero esto de repente al futuro reemplaza a los correctores, Ujú, pero no, porque el chat GPT no interpreta los textos. O sea, te interpreta, pero a veces de manera errada. Entonces no se puede confiar todavía al menos de repente a futuro sí. Ahorita no sabemos lo que va a pasar, pero en la actualidad, como está tal cual está ChatGPT, pasarlo por corrección te puede ayudar, sí, a tener cierta idea, ¿no? ujú. Pero no podemos confiarnos en que la corrección va a estar correcta. O sea, esas 5 carillas Ujú. de ese abogado de la Corte Suprema, a quien desearíamos conocer, han sido fruto, mérito de su talento y su buena pluma, de su buena Sí. formación literaria, a lo mejor lingüística, pero es una joya y tú a lo largo de todos estos años de experiencia no has conocido un caso similar. No, Es una rara avis. sí, exacto. A mí, por fortuna, he conocido, porque si es que no hubiese conocido a esta persona que ha sido más o menos reciente, me hubiese dicho que ningún abogado escribe bien, pero he conocido a él. Hay algunos otros abogados también Ujú, que he visto su interés por mejorar, ujú, ¿no? Su interés por mejorar. Incluso yo conozco también algunos abogados que redactan muy bien, ujú, que incluso yo les he felicitado, les he dicho, o sea, por ahí que uno que otro error ujú, les encontraba, pero mínimo, ujú, mínimo, y yo les he felicitado porque creo que merecen una felicitación por su esfuerzo. De repente no es tanto el esfuerzo porque es su hábito de redacción, pero sí, les he felicitado, les he dicho muy bien, redactas muy bien, no tienes muchos errores, tienes unas cuantas cosas. Pero hay abogados que he detectado incluso que copian las plantillas y no borran la información, la parte de la decisión, errores, ¿no? ujú. Los datos, nombre de los acusados, otro nombre, arriba otro nombre y abajo otro nombre. Mm. Imagínense. Y hay abogados que te dicen,
No, no te preocupes, yo redacto bien, a mí no me vas a tener que corregir mucho, pero te entregan sus textos y descubres que le han mentido durante buena parte de su formación Sí, me profesional. ha pasado porque yo también corrijo tesis. Y Ujú. tesis justamente en mi especialidad de abogados. Sí. Entonces, al momento de corregir tesis, por ejemplo, me ha pasado, me han dicho, para no cobrarles mucho, me imagino, no, no tienes que verle mucho, es unos cuantos errores ortográficos. Pero al abrir el archivo, Sintaxis. me la sorpresa. Mala sintaxis, párrafos Ujú, en sábana, formato APA, ni siquiera era APA, no sé qué formato se había inventado porque no tenía claridad del formato. O ujú, sea, el índice todo movido, la parte ujú, estilística también con una muy mala presentación, con los subrayados, las negritas, y el abuso de las negritas también, ¿no? Entonces, pero me había dicho, no, solamente el ortográfico, y decía, no, mire, aquí en esta parte hay que ver varias cosas, ¿no? ujú, Y no solamente de la parte ortográfica, gramatical o estilo, sino también de formato. El formato está este, mal empleado. Entonces había que hacerle la sugerencia de si es que se va a revisar o no, porque a mí no me gusta tocar los documentos y revisar algunas cosas cuando le falta mucho más, ujú, porque también como profesional quedó mal, ¿no? ¿Qué estoy revisando? Solo ortográfico, pero hay un montón de cosas que ujú, revisar. Entonces prefiero decir mejor no, o te busco otra persona. ujú. ¿Cuál Sí, fue tu primera reacción cuando viste esas 5 carillas muy bien escritas y no le tuviste que hacer ninguna corrección? me sorprendí. Fue la primera vez, nunca me había pasado. Siempre le hacía corrección a todos los documentos que me daban, pero la verdad es que me sorprendí mucho. Dije, wow, qué bien escribe. Ujú. Incluso dijimos, con algunos colegas, nos comentamos, creo que va a ser el cuarto lingüista, porque escribía muy bien. Y bueno, no conozco a la persona, Ujú, pero sospecho que por ahí tiene algunos conocimientos, bueno, debe ser muy interesado en la lingüística, ¿no? De ujú. mejorar su O sea, redacción. ¿encontrabas cosas muy especializadas? Sí, Ah, mira tú. sí. Y decía, de repente tiene algunos estudios de lingüística o está muy interesado, es autodidacta, no se lee libros, se capacita. Y hay ese tipo de personas. Ujú, Porque yo afortunadamente, al menos en la Corte Suprema, he tenido varios abogados que preguntaban mucho. Me decían, ujú, recomiéndame un libro, por favor, porque quiero mejorar mi redacción. Y hay personas que cuando yo les corregía se ofendían. Decía, pero ¿por qué me has corregido esto? ujú, Y yo tenía que explicarle, porque para corregir también hay que argumentar con base que es por qué se está realizando el cambio, ¿no? ujú, Entonces, pero hay personas que te agradecían, te decían muchas gracias, y otras personas que no. Hay de todo. ujú. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo me voy a tomar la licencia de poder sugerirle también a nuestro público algunos textos. Cada vez que me preguntan qué debo leer, porque para mejorar mi sintaxis, yo recomiendo uno de los cuentos de Gabriel García Márquez. Maravillosos, se va a entretener y además de eso frase corta, un uso de los verbos apropiados, ¿no? Dos, hay un libro de Marco Avilés, De dónde venimos los cholos, que es una maravilla. Sí, Frase corta, verbos muy bien, o sea, párrafos, es una maravilla. Ese libro es de cabecera. Yo lo claro. leo de cada cierto tiempo, lo releo y voy aprendiendo cada vez más, descubriendo otras cosas, ¿no? Y Hemingway, Claro, Ernest Hemingway. Ujú. ellos son los autores Sí. que normalmente suelo, En el suelo campo de la sugerir. literatura hay que tener cuidado porque hay autores que tienen su propio estilo. Ujú, Incluso, no sé si de repente se ha escuchado, pero hay autores que prefieren de repente una manera diferente ujú, poner sus párrafos. ujú, Tienen su propio estilo. Entonces, en la literatura es un poco más libre, ujú, ¿no? El formato, la estructura de cómo presenta, incluso el orden de las oraciones, porque juegan mucho con las palabras, ¿no? ujú, Pero en el ámbito formal, en el ámbito judicial, eso no sucede así, hay que ujú. guardar la forma. Sí. Es diferente el lenguaje, pero sí, el hábito de la lectura, ir por otros campos es importante también. Y eso también, justamente, esas destrezas la aprende llevando cursos también, ¿no? Y por eso que recomendamos Ujú. también este curso de especialista y asistente judicial en el módulo penal. Claro que sí, Ujú, van a tener una docente de lujo, con una gran experiencia, que los va a poder instruir y ver por el camino correcto para que los textos que redacten sean cada vez más claros, que es importantísimo, eso es importantísimo, es clave. Alguna vez un autor de un libro, no voy a decir quién, hace mucho tiempo, presentó su obra, ¿no? de literatura y de pronto
en la presentación de su obra frente al público, llegó a decir de que había mandado su texto a un corrector de estilo y al momento de entregar el texto, este corrector de estilo no se reconoció en el texto el autor. Entonces Mm, echó el texto a un lado y lo publicó tal y como se lo había enviado, ¿no? Entonces mm. ya lo dejo para la reflexión porque ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, cada quien, ¿no? Con sus cosas. Sí. Nos despedimos, queridos amigos de LP Pasión por el Derecho. Nos vemos en una próxima transmisión en vivo aquí en Se Corre Traslado. Permiso.